Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Cada rincón del planeta tiene sus costumbres y leyendas. Lo que en el pasado eran fuertes rumores, cuentos o simplemente dichos, hoy en día es más poderoso y oscuro de lo que muchos piensan. Recuerden visitar los enlaces a mis redes sociales en la descripción de este podcast para estar en comunicación. Actualizo constantemente y así podremos seguir en contacto. ¿Estás listo? Apaga la luz si te atreves. La maldición. En una ciudad remota de un pueblo de México, cuyo nombre evitaré deliberadamente ya que hoy en día ese lugar sigue en pie y sus habitantes no quieren atraer la atención debido a los acontecimientos fatales que han ocurrido por inconscientes que quieren comprobar lo que te relataré a continuación. Diversas víctimas conformadas por parejas, grupos de amigos, turistas e incluso curiosos no escuchan las advertencias y verifican con sus propias vidas que las historias contadas sobre este lugar lamentablemente son ciertas. Steve y Pam eran una pareja de recién casados que estaban de luna de miel y decidieron elegir México como su destino. Ya en su juventud habían viajado a las maravillosas playas de este lugar con motivo de celebración de Spring Break en sus años universitarios. Al planear su boda, ambos coincidieron que para después de la ceremonia nupcial, viajarían inmediatamente a México para recorrer sus tan diversos estados y municipios y, claro, practicar su oxidado español. Decidieron conocer más a detalle aquellos pueblos llenos de tradición, por lo que eligieron un lugar con buena cultura y personas sumamente amables. Hicieron varios tours en este lugar, sin embargo, les faltaba uno, aquel cual el Botones del hotel les había mencionado como el más escalofriante de toda la región. El Botones era un lugareño y mientras lo saludaba, como era costumbre todas las mañanas al desayunar, tanto Steve como Pam le pidieron que les contara más sobre este enigmático sitio, ya que ambos habían decidido visitarlo ese día. El Botones les dijo que cerca del bosque se encontraba una casa bastante antigua. La gente que vivía ahí evitaba pasar por aquel lugar. Les daba miedo siquiera estar cerca de esa vieja vivienda. Se dice que allí vivía una joven que practicaba la magia negra. Por ella no pasaban los años y juraban que había estado ahí desde por lo menos 5 generaciones atrás. La historia que se transmitía de voz en voz, de abuelo a padres, de padre a hijos, nietos y bisnietos, era que un día esta joven jamás se dejó ver fuera de su propiedad. No se le conocían padres o familiar alguno. Ella simplemente estaba ahí dentro de esa casa cuando los primeros pobladores habitaron este lugar. Como era de esperarse, los más opulentos quisieron aprovecharse del infortunio de esta aparente joven y decidieron desalojarla para quedarse con las tierras y su casa, que abarcaban una gran extensión de terreno. Un funcionario se presentó a la puerta y en voz alta le leyó el documento en el cual le exigían un pago estratosférico y que, de no cumplirlo,
En la fecha pactada iba a ser desalojada de la propiedad sin compasión. La joven pareció no inmutarse e hizo caso omiso de esta advertencia. Simplemente mencionó un par de oraciones que no tenían sentido para el funcionario y él se marchó. Llegado el plazo que con gran alevosía se había estipulado, las autoridades procedieron a evacuar a la joven. Al tocar la puerta, esta se abrió como si indicara que el camino estaba libre para que todos entraran. Al cabo de unas horas, no había rastro de la joven ni de ningún funcionario que pretendió llevar a cabo el desalojo. Nadie volvió a salir de esa casa. Los que planeaban ejecutar el desalojo nunca regresaron al pueblo. Sus cadáveres jamás fueron encontrados en ningún lugar. Algunos dicen, mencionaba el Botones, que habían hallado sus ropas y pertenencias en pleno bosque días después y que incluso aún en día se escuchan gritos de auxilio. Se especula que para que nadie le quitara tanto la casa como su tierra, esas palabras ininteligibles contenían una maldición. Ella lanzó una maldición en las palabras que le recitó al funcionario, que constaba en que cualquier persona que se acercase a la propiedad iba a ser tratada como ofrenda, y tanto su alma y cuerpo debían quedarse ahí, con ella para siempre. El Botones continuó. Les dijo que nadie sabía el alcance de sus palabras, hasta que las personas encargadas de hacer el desalojo desaparecieron de manera muy misteriosa. La historia se fue repitiendo con el pasar de los años, y cada vez sumaban más y más personas desaparecidas, y los gritos, lamentos e incluso rastros de sangre se escuchaban en ese bosque. La pareja había quedado sorprendida y aterrada por el relato de El Botones. Por eso no los detuvo para asistir a un pequeño tour que organizaba un grupo de excursionistas. La única regla era permanecer a una distancia prudente de la casa. Y los guías podían contar diferentes casos e historias a los turistas para ganar su atención y, claro, un poco de propina extra. Tanto para Steve como para Pa, este era el último de su estancia en México, y lo habían reservado para visitar esa misteriosa y lúgubre casa. El día había estado nublado. La mayor parte del tiempo, la neblina estaba comenzando a aparecer en todo el lugar. Pam tenía un mal presentimiento, pero Steve en serio quería ir a esa casa. Aún en el hotel, recogieron todas sus pertenencias y como el tour era rápido, irían de allí directamente al aeropuerto. Al ya llegar a las inmediaciones de la casa, se encontraron con 3 excursionistas muy amables y con otros turistas que se mostraban bastante aterrados. Caminaron un poco para quitar la tensión del ambiente y las personas comenzaron a relatar historias relacionadas con este lugar. La chica que vivía aquí, decían los guías, era una chica algo distraída, nunca salía de casa. Nuestros familiares dicen que ella tenía que quedarse siempre dentro de esta vivienda, debido a un conjuro o hechizo que habían hecho sus padres. En un principio, la joven solo salía para hacer las compras. Nunca tuvo una pareja ni hijos. Al no trabajar, el pago de los impuestos se fue acumulando y las autoridades tenían que cobrar o simplemente embargar la casa, que era lo legal. La joven, en su etapa de niña, siempre estaba aterrada por algo que sucedía cada noche y se torturaba a sí misma.
Los que alcanzaban a pasar por ahí decían que diariamente veían sombras y escuchaban desde susurros hasta gritos en esa casa. Todos tenían miedo. Decían que allí había algo maligno, diabólico, y por eso la joven no podía salir. Otro de los excursionistas mencionó que hacía unas décadas un magnate de compra-venta de viviendas visitó el lugar. Atraído por todas las especulaciones e historias que se contaban, mediante el uso de la fuerza intentó sacar a la chica de esa casa. Cuando estaban frente a la puerta, un fuego abrasador los consumió en el pórtico de la casa de manera espontánea, y mientras eso sucedía, hubo testigos que se encontraban a una distancia pertinente, que mencionaron después que se podía ver a esta joven. Ella se encontraba de una manera muy misteriosa en el centro de la vivienda, totalmente desnuda dentro de un oráculo elaborado con sangre de cordero y una sustancia blanquecina que parecían huesos pulverizados. Los lugareños que se atrevieron a presenciar la escena decían que alcanzaron a escuchar a la joven hablar en un lenguaje muy extraño y que ella estaba riendo como una psicópata mientras oscilaba su cuerpo de punta a punta como péndulo. Los vecinos solo alcanzaron a entender que ella dijo: "Nadie me sacará de aquí, nadie más entrará aquí", y eso fue todo. Los señores desaparecieron, se cerró la puerta y sus pertenencias. Días después aparecieron en el bosque. A diferentes horas del día, los gritos y lamentos se logran escuchar desde el interior de la casa hasta el bosque. Se dice que la joven murió ahí dentro, pero nadie pudo comprobarlo. Todos tienen miedo y aún su historia está presente. Este relato aterró tanto a los excursionistas que todos decidieron salir de ese lugar cuanto antes. Debido a la neblina, no tenían orientación y la pareja se encontró separada del grupo, perdidos entre la escasa luz del sol debido a lo nublado del día. Tanto Steve como Pam permanecían juntos de la mano. No tenían idea alguna de dónde habían dejado sus pertenencias debido al ajetreo anterior, pero algo era seguro. Tenían mucho miedo de que algo de esto fuera a resultar verdad. Ambos trataban de tranquilizarse mutuamente y decidieron avanzar para encontrar la salida del bosque. Podían jurar que habían transcurrido horas, pero sentían que solo caminaban en círculos. En su travesía a través del bosque veían restos de ropa y en ocasiones lograban escuchar algo, pero no podían determinar su procedencia. Fue ahí cuando lograron distinguir a uno de los excursionistas, que al parecer había sido parte del grupo. Lograron divisar que éste les hablaba y les hacía señas a lo lejos para que fueran con él. Sin pensarlo, la pareja corrió para alcanzarlo y cuando estaban a unos metros, éste les gritó que sabía dónde estaba la salida. Les hizo una seña para que lo siguieran y él se encontraba al lado opuesto de la casa, por lo que fueron tras él. En ocasiones, él apresuraba tanto el paso y casi lo perdían de vista, pero la pareja lograba ver en qué dirección había ido este excursionista. El ahora nuevo guía hacía pausas para decirles que siguieran adelante y continuaran detrás de él. Después de un largo recorrido, llegaron justamente a una especie de campo abierto en el bosque. Su improvisado guía les dijo que aquí era y les señaló lo que parecía una cabaña segura. El guía entró a lo que parecía ser la puerta de esa cabaña y ellos sin pensarlo lo siguieron. No tenían idea de la hora, pero tal vez ahí podían ayudarlos y de alguna forma podían alcanzar el vuelo que los enviaría a casa finalmente. Al llegar justamente al frente de la casa, un escalofrío les recorrió todo el cuerpo.
Lograron ver a los guías del grupo y excursionistas junto con los turistas regados en el suelo de ese lugar, apilados unos con otros, con una expresión de sufrimiento, llanto y dolor, haciendo la escena más macabra, llena de atrocidades, gemidos y lamentos apenas detectables como pidiendo ayuda desde el fondo de su ser. El lugar estaba lleno de terror y miedo en el ambiente. Lo último que escuchó esta pareja fue el grito de terror y pánico de los excursionistas cuando sintieron que estaban siendo quemados vivos, y a medida que las llamas alcanzaban la cúspide de sus cuerpos, en el techo se formaba una risa horrible y aterradora, como si el despertar de una pesadilla se tratase. La pareja escuchó de pronto como la puerta se cerró detrás de ellos y sintieron unas manos frías tocando el hombro de cada uno. Definitivamente ya no eran las manos de un hombre. Se sentían como la de una joven, ya que podían escuchar el susurro en sus oídos de las siguientes palabras: nadie va a sacarme de aquí y nadie entrará aquí. Los gritos de Pam fueron los más desgarradores, pero los testigos dicen que las risas infernales eran lo más estremecedor, aunque el olor a carne humana, siendo quemada, era lo más dulce y la razón del por qué el Botones, observando de lejos, seguía trayendo visitantes a este lugar. Dime qué opinas de este relato. Recuerda visitar los enlaces a mis redes sociales en la descripción para que sigas escuchando a Gritos de terror. Gracias y nos escuchamos el próximo viernes.